bienvenidos una vez más a Tendencias. Gracias por acompañarnos como siempre con su amable sintonía. Y hoy traemos un tema relacionado con historia, política y actualidad. Voy a saludar primero a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches, bienvenidos a Tendencias. Sí, hoy tenemos un programa importante. Importante porque se está discutiendo en Colombia si es mejor estar en el federalismo que en ese maluco centralismo que nos carcome a los colombianos. Por eso hemos invitado hoy a un experto, que es el doctor Jorge Mario Álvarez, abogado, profesor universitario y analista político. Bienvenido, doctor Jorge. Caterine, Juan Fernando, muy buenas noches a todos los televidentes, mi saludo cordial. Como siempre, venir aquí es un placer. Como siempre, estar con ustedes en sus casas es un honor. Muchas gracias. Y mandarle saludos a la mamá. Claro, siempre, ¿no? Vamos Es que eso le iba a decir, mandémosle saludos a la mamá. Si no saludo a la mamá y al papá, aunque el papá es más amigo del programa de radio y la mamá más amiga de televisión, pues por Dios, corremos riesgo de perder herencias. De que no le tengan almuerzo el fin de semana. Bueno, cuando hablamos de federalismo en Colombia, pareciera que fuera un asunto como de remembranza histórica. Usted ahorita nos traía algunos episodios de figuras y momentos de hace algunos siglos, Camilo Torres, La Patria Boba, Manuel Murillo Toro, en fin, estamos hablando de una época ya que creíamos superada, pero no es así, porque en el país se comienzan a dar debates sobre este tipo de organización administrativa y política, devolviéndonos a las discusiones de hace 200 años, y comienzan a resonar peticiones para que se abandone el gobierno centralista, que, como dice Juan, es el que impera y que nos tiene asfixiante, que no ha podido llevar el desarrollo a las regiones del año 91 y que se vuelva a considerar un modelo que sea obviamente como el de Estados Unidos, que es un gobierno federalista. Y Antioquia ha sido uno de los abanderados de esa iniciativa. Sin duda. Bueno, lo primero es que el debate de federalismo y centralismo se radica más que todo en quién manda. Más que divisiones territoriales o divisiones regionales, es en dónde se van a centrar las decisiones de poder. Hay un concepto que muchos malinterpretamos, que es el concepto de nación, que es cómo nos parecemos unos a otros. Colombia es un país plurinacional, aquí no todos somos iguales en costumbres, en formas de ver la vida. No es lo mismo alguien del Amazonas que alguien de La Guajira, alguien del Chocó que alguien de Antioquia. Pongo los ejemplos extremos y un ejemplo de vecinos como Antioquia y Chocó. No tenemos la misma forma de ver la vida, ¿cierto? No tenemos la misma forma de creer el mundo, como en los Estados Unidos. No es lo mismo alguien de Carolina del Norte, por ejemplo, que al otro lado de California. Eso ha motivado muchas veces a una propuesta federal del país. Y no es una propuesta nueva. Cuando nosotros en la primera independencia del 10 empiezan el sabio Caldas contra Nariño a ver a quién le gustaban las Provincias Unidas de la Nueva Granada, con sede en Tunja, como era el señor Caldas, o la dirección centralizada de la Nueva Granada, Antonio Nariño, pues fue la guerra que después Nariño llamó la Patria Boba. Nos independizamos para una guerra civil entre nosotros y luego volvió Murillo y nos recogió. Luego vino el problema entre Santander y Bolívar por centralismo y federalismo, pero era una federación más grande. Ahí estaba Perú, ahí estaba Ecuador, estaba Venezuela, ahí estaba Cundinamarca, en el nuevo Reino de Granada, que después Cundinamarca se volvió Colombia. Y después, más tarde, vino la constitución de Tomás Cipriano Mosquera, que por fin es la única constitución en donde hemos sido federalistas, que era la constitución de los Estados Unidos de Colombia, que terminó con el centralismo del señor Rafael Núñez en el 86 hasta 1991. Colombia sigue siendo un país unitario, centralizado, pero la constitución del 91 ya trae unas figuras distintas que se llama la autonomía de sus entidades descentralizadas. Es decir, sí hay un poder centralizado, en ocasiones, como dice Juan Fernando, muy absorbente, muy grave, muy difícil, que impide el movimiento, un leviatán, un elefante que no deja desarrollar el país, pero en su momento ya le da unas herramientas distintas a las entidades descentralizadas. La Constitución del 91 crea empresas
comerciales industriales del Estado, permite crear las autonomías universitarias, va dando algunos márgenes de independencia que sin llegar nosotros a ser una federación podemos creer que sí da ciertas autonomías para desagobiar al país del centralismo. Básicamente ese es el resumen en 200 años, una pelea que se ha dado desde siempre, que hace 200 años la dio Venezuela y Páez porque se querían independizar, y hoy la dan algunos sectores antioqueños que ven en Antioquia, y con mucha razón, tal vez la única región que podría ser sustentable federalmente. Ok, eso, bueno, Antioquia ha sido un epicentro de discusión para que, más que federalismo, haya autonomía. Entre otras cosas que la Constitución del 91, cuando habla de descentralización, la práctica no es así. Nosotros tenemos el 18% del PIB entregado a la nación y nos devolverán el 2%, qué sé yo. Antioquia ha venido proponiendo las autonomías y en algunos casos el federalismo en Colombia. Hoy los hinchas de Nacional y del Medellín en el norte y sur hablan de Antioquia federal, pues como si nos pudiéramos levantar y decir, bueno, separamos aquí de todo. ¿Cómo está viendo la posibilidad hoy por hoy de que Colombia sea o federal o que los departamentos sean autonómicos? Bueno, lo primero yo no... ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Bueno, vamos a ver. La federación es que simplemente hay un montón de paisitos dentro de un país, como los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene 50 estados, es decir, son 50 paisitos. Inclusive tiene sus propias normas. Sí, su propia policía. Su propia policía, su propia constitución. Imagínense, ni lo vemos en películas, en caricaturas o en series. Eso en Texas sería pena de muerte, pero aquí son 10 años de cárcel. Tiene sus propios acuerdos de reproche, que es el Código Penal. El Código Penal es un acuerdo de reproche. ¿Qué actitudes nos gustan y qué actitudes no nos gustan y cómo las vamos a castigar? Porque son unos países distintos. Recordemos que los Estados Unidos se crea con las famosas 7 colonias británicas. Entonces venían personas de varios lados, mientras que Colombia no. En Colombia estamos los que nacimos, en Colombia no tenemos migración. Hoy los apellidos todos básicamente son los mismos. Aquí no hay un apellido gringo ni italiano como en la Argentina. Aquí somos los mismos apellidos. Los mismos Jaramillo y Álvarez. Los mismos Jaramillo y Álvarez. Lo que pasa es que el Granado no es tan común. Pero sí, claro, usted hoy le preguntan, ve, Juan Jaramillo te está llamando, y uno coge y abre, Juan Jaramillo tiene 100. A uno dice, ve, Kevin Michael te está llamando, no hay ni uno. Entonces, federación es eso, que son varios estados que se conforman juntos, bien sea por acuerdos, como lo hizo los Estados Unidos, o bien sea la brava, como la Unión Soviética, que fue otra federación, que unió a la fuerza pequeños estados en torno a Rusia y los cogía a la brava y los iba construyendo como una federación. Autonomía, yo pues particularmente no estoy de acuerdo con una federación en Colombia, entre otras cosas por un asunto práctico. Y es que tal vez Antioquia sería la única región que fuera financieramente sostenible, y más que Antioquia, Juan Fernando y Caterine, el Valle de la Urra. Es que Antioquia no es rica. El rico es el Valle de la Urra. Usted sí tiene regiones y municipios con unas condiciones económicas distintas. Pero si usted, por ejemplo, no tiene, así como en Bogotá se quedan con cierta parte, en Medellín se quedan con otra, si nosotros hoy no tenemos una manera de reparto de dinero en Antioquia para municipios como Murindó, Peque o Caicedo, pues estos municipios no tendrían vida. Entonces, la única región hoy que sería autosustentable sería Antioquia. Por eso los antioqueños somos los únicos que levantamos la voz, porque nos sentimos el hermanito rico que mantiene los vagos hermanitos pobres, ¿cierto? Y la autonomía es que en una misma nación nosotros primero cojamos nuestro dinero, nos solventemos nuestros problemas antioqueños y después devolvamos el dinero para no seguir tributando para Bogotá. No devolveríamos nada. No, eso tiene formas. Eso tiene formas. Si es así como lo cuenta, no va a poner en una guerra. Eso tiene formas. Pero la verdad, federalizar es una idea hoy en desuso en la política internacional. Sí. ¿Por qué? Porque la última vez que hubo una federación o una división de una federación, en fin, fue cuando Yugoslavia se separa y se crea Serbia, Montenegro, Herzegovina y se me olvida el otro país, y Bosnia.
Y fue una guerra que hoy todo el mundo dice, dividir un país es balcanizarlo, es empezar a empuñar armas unos contra otros. Yo me imagino los antioqueños matando bayunos, los costeños matando santanderianos, a ver a quién le queda esta ribera del río Magdalena, a quién le queda esta otra ribera del río Magdalena. Colombia ha perdido más del 56% de su territorio en 200 años. Una federalización sería un tiro en el pie. Yo sí estoy de acuerdo y hemos venido explorando cosas, tanto desde cuando éramos muy pelados que queríamos federal y en el estadio, como dice Juan Fernando, gritábamos federal, Antioquia federal, hasta ahora que necesitamos un mecanismo más que al final afecte menos las ambiciones de poder de los administradores y ayude a repartir de mejor manera los dineros del Estado en brindar oportunidades. Y es que eso tendría un problema muy complejo, porque si estamos hablando de 32 departamentos, entonces 32 departamentos de policía, 32 ramas judiciales, 32 poderes constituciones de todo locales, orden. 32 estatutos tributarios, 32 códigos penales, 32 tasas de predial, 32 lo que O sea, eso nos encarece, pues primero que no tenemos cómo garantizar que les lleguen unos recursos a unas regiones que hoy no son capaces de ser autosostenibles, como en el caso, digamos, de Antioquia, que aunque no suple todo, le queda por lo menos para convidar algo. Pero imagínese Amazonas. Pero por contrario, Amazonas, Bichada, Arauca son departamentos que tienen un gran poder de regalías que les permitiría con su poca población subsistir muy bien. Serían unos Abu Dhabi. Nosotros en Antioquia no producimos petróleo más allá de lo poco que se produce en Yondó. Entonces, ¿dónde vendrían los dineros? Y el poco carbón. Y las minas de Antioquia hoy, pues ya vemos lo que está pasando en el Bajo Cauca. Es decir, Colombia es una sociedad de pobres, somos departamentos pobres, estamos siendo muy pequeños todavía. Si nos dividimos nos vamos a morir de hambre. Si seguimos juntos probablemente podemos seguir en un crecimiento al desarrollo. Es que el desarrollo en Colombia llega en el 91 cuando se acaba un régimen económico socialista. Es que en este país dicen que no había socialismo, hasta el 91 vivíamos en una economía cerrada, completamente socialista. Hasta que hubo una apertura económica que a nadie le gustó, pero vinieron los carros, vinieron los créditos, vino el desarrollo. Revisen los indicadores del 91, todos ustedes allá en Internet. Niveles de pobreza del 91, niveles de pobreza del 2020. Eso trajo un sistema que de mala manera llaman neoliberalismo. Sí, claro. Que el neoliberalismo no existe. Macartizar la palabra. Macartizar la palabra no existe, es una teoría política económica llamada liberal. Pero hoy, si seguimos juntos, nosotros podemos emplear un montón de cosas para crecer. Mira, hay regiones muy raras, Caterine. El Chocó es la única zona del Océano Pacífico del mundo que es pobre. El Chocó, el Pacífico colombiano es la única zona del Pacífico mundial que es pobre. Está Singapur, está China. Bueno, es que está al otro lado, en Ecuador, Guayaquil. Es una Guayaquil ciudad. es la potencia Y está por en el, tener está los en el puertos Pacífico, y demás allí. Panamá, si vas al norte, California, la sola California es la quinta economía del mundo, porque está en el Pacífico. Que esos son los que se pueden declarar más independientes de los independientes. ¿Y usted cree que California quería decir que va a ser un país? Ni riesgos. ¿Cómo va a salir del Estado de la Unión? Entonces el problema no es de que seamos federación o no, sino cómo la estamos manejando. Usted puede imaginar donde el Pacífico colombiano, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, sean un país. ¿Ya? Porque Somalia. Porque la clase dirigente es una clase dirigente corrupta y muchas veces tienen que venir a Bogotá ellos a que los salven de sus propias clases dirigentes para organizarse. Pero no es un tema de federación, es un tema de cultura. Pues repito el ejemplo, es que el Pacífico colombiano es la única zona del Pacífico, el Pacífico es el 50% del planeta, ¿no? El Océano Pacífico, que es pobre. Usted me hace acordar, y esto para ponerlo en términos muy coloquiales, de un chiste que hacían que cuando Dios estaba creando el mundo, y le voy a poner a Colombia ríos, montañas, 2 mares, riquezas, multiespecies. Señor, ¿pero por qué le estás dando tanto a ellos? Espere y verá la gentecita que le voy a poner. Espere que le voy a poner colombianos. Espere y verá lo que viene para le viene. Más o menos así estamos. El problema más que el modelo es quienes lo estamos realizando para ponerlo en una discusión de sociedad. Pero sin duda. Y le propongo, Juan... Sí, vamos a unos cortos, pero sin duda hay que resolver el tema autonómico
Colombia no puede aguantar más asfixias del centralismo. Entonces, ahora le propongo que en este segundo segmento hablemos acerca de esos defectos que tiene nuestro sistema y cuáles son esos escollos en los que nos hemos quedado enredados en medio del centralismo y que impiden que el país unido, que sería el propósito, pueda encontrar la ruta al progreso. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid, redes sociales, muchísimas formas de conectarnos con la actualidad, con la visión del mundo y nuestros invitados que nos prestan su energía, su alegría, su conocimiento de experiencia y visión del mundo para ayudarnos a entender y ampliar más nuestros horizontes. Hoy estamos hablando acerca de la viabilidad que tendrían esas propuestas que han sonado no solamente desde Antioquia, sino que las hemos escuchado incluso en otros departamentos que han puesto la discusión sobre la mesa de si Colombia debería transitar a un sistema federalista o, como también lo ha mencionado Juan, autonómico. Llegamos casi que a la conclusión en el primer segmento, que lo mejor es que nos quedemos como estamos, porque algunas regiones se verían abocadas a una pobreza, condenados a la pobreza sin salida. Pero encontramos también defectos en el sistema centralista que hoy tenemos. ¿Cuáles son esas dificultades? Porque el centralismo asfixia y no permite que haya ese desarrollo pleno en Colombia. ¿Por qué se les cierra el país que les llega hasta Monserrate? Sí, por eso mismo, porque les llega hasta Monserrate. Porque es que la gente en Bogotá vive un país distinto. Y efectivamente uno va y conversa con la gente. Es otra Colombia. Y ve un país distinto. Mire, en la época de la colonia, Portugal permitía que las colonias, lo que hoy es Brasil, se comunicaran entre ellos. Mientras que nosotros, los que estábamos con España, teníamos que ir a Cádiz, que era el puerto, o a Cartagena del poniente. Entonces usted salía de Bogotá o de Cartagena a Cádiz y volvía a traer cosas a Perú. Nosotros no podíamos negociar entre nosotros, se nos prohibía. Yo no podía hacer un negocio con México, no podía hacer un negocio con el Río de la Plata. Tenía que ir a España y volver. Eso es lo que está pasando en nuestro país. En nuestro país hoy yo tengo el dinero, por regalías, por impuestos, por como quiera, tengo la obra, tengo la necesidad y tengo que mandarlo a Bogotá para que Bogotá, en el mejor de los casos, me lo devuelva. Pero no todo. No, en el mejor de los casos me lo devuelva. Sí, el mejor de los casos es imposible, porque si usted manda un 18 y le baja y le tiran el 2, se le devuelven el 2, eso no es ni en el mejor de los casos. No, por eso, que en el mejor de los casos me lo devuelvan, pero es que hay casos en donde no me lo devuelven. Ah, no, claro. O me lo devuelven incompleto, o me lo devuelven para lo que no es, o me lo devuelven cuando ya no se necesita. Mire el asunto, y no es antioqueño, el asunto del estadio de Neiva. El estadio de Neiva, sí. El estadio de Neiva, el departamento del Huila puso el 40% y Coldeportes Nacional ponía el 60%, pues se les cayó. Pues el 40% del departamento de Neiva sigue en Coldeportes, Coldeportes ya cobró los seguros, allá están quietos, en Neiva siguen sin estadio y Coldeportes tiene la plata. Hombre, que eso tiene investigaciones, ya las investigaciones que se iban a dar se pueden dar mientras yo voy arreglando el tema del estadio. Y así pasa con muchas cosas. El problema es de formas, es de cómo hacemos las cosas, de cómo nos llegan los dineros. Particularmente el acto legislativo del señor Santos, que tanto revuelo causó porque dijo que era para que quedara mejor repartida la mermelada, que era para decir que quedaran mejor repartidos las regalías. Es buenísimo, eso es decir, es volver a la base, que sean los territorios los que decidan qué necesitan como regalía, ¿cierto? Yo no me imagino a Medellín haciendo unos planes maestros de alcantarillado, porque tenemos el mejor plan maestro de alcantarillado, pero yo no me imagino tampoco a Quibdó diciendo que quiere un estadio de 50.000 personas cuando no los tiene. Es decir, son los territorios los que deciden en su momento. Eso es buenísimo, todos aplaudimos de pie. Pero igual, vos tenés que hacer todo aquí, mándalo a Bogotá, a ver si en Bogotá les da la gana, literalmente, y con las disculpas a los televidentes, de devolvernos el dinero. Y si cuando nos lo devuelve funciona. Es un tema de procedimiento. En España y en Suiza tienen un modelo intermedio entre federalismo y centralismo, que son las autonomías. Autonomías, sí. Pero son distintos. Recuerden que en España, cuando España nos conquista, no era España, eran las Españas. Estaba el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, el Reino de Granada, el Reino de Navarra. Y se me olvida uno, eran 5. Entonces ellos tenían unos paisitos distintos que se fueron juntando con la fuerza, con la atracción de los reyes, en principio de Isabel y Fernando. Hoy todavía se funciona. Usted va donde un España y un español no te dice que es español, te dice que es castellano, que es gallego, que es
granadino, navarrino. Y manejan un tema autonómico muy importante porque si bien el rey los sigue uniendo como nación, ellos primero desarrollan y todos van teniendo un subsidio o una manera distinta. ¿Cómo funcionan los departamentos? ¿Cuáles son los recursos propios de los departamentos? Por Dios, el impuesto de vehículos. Vehículos, guaro y cigarrilla. Sí, pero no todos tienen guaro. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que Antioquia tiene por dónde. Antioquia, como te repito, Antioquia no puede ser el así nos gusta y nos duela. Antioquia no puede ser el decisivo. Antioquia tiene una fábrica de licores que le pasa $1 billón al departamento al año. Pero es que nosotros tenemos una fábrica de licores. Entonces, ¿qué pasa con Chocó que no la tiene? ¿Qué pasa con Chocó que no tiene vehículos? ¿Cierto? Son países, departamentos completamente dependientes del presupuesto nacional. Y entonces hay que saber diferenciar el manejo del dinero tanto de algunos departamentos que lo tenemos, unos muchos, Bichada es un departamento excesivamente rico, Arauca es un departamento excesivamente rico, los petroleros son departamentos, La Guajira. Lo que pasa es que en La Guajira seguimos viendo a los indiecitos, pobrecitos, que no tienen agua y que se mueren de hambre, pero son departamentos excesivamente ricos en su presupuesto, que se lo roban, es otra cosa. Y los departamentos que definitivamente no funcionan. Un departamento como Quindío es un departamento semi-autosostenible, pero usted lo saca y lo pone en una federación y tiró una bailarina, un pez de oro de esos en un acuario de pirañas y se lo van a comer. Hoy mientras lo van cubriendo, pues va funcionando. El tema es buscar una posición intermedia, pero el tema es el mismo. El tema no es buscar quién manda, que fue el problema de las guerras. Si repartíamos entre los gamonales de las regiones el poder, o en un poder central como Bolívar, o como Núñez, o como Mosquera, sino cómo somos más óptimos en el manejo de los recursos, de los pocos recursos que hay en el país, cómo hacemos para que lleguen, y por supuesto que no se los coma la burocracia inmensa del Estado central. Nosotros, digamos que para concluir, que ya estamos terminando. Sí, señor. Hay una discusión en la mesa sobre si vamos hacia el federalismo. Pero la verdad que Antioquia sí es, digamos, un referente. Dice, no, es que esa no es la discusión. La discusión es cuánta autonomía financiera podemos tener los departamentos para poder hacer nuestro propio desarrollo y no pasar todo por Bogotá. Que entre otras cosas, usted puede tener un plan de desarrollo y enmárquese ahí en Chocó. Y lo que llega a Chocó se pierde. Lo que tiene en La Guajira se pierde. Entonces es muy complicado. Digamos que vamos hacia una discusión nacional. La autonomía, un sistema autonómico que nos ponga en una posición de desarrollo territorial y no mirando desde la nación, mientras allá se montan en helicóptero, mientras allá se van a saludar al Papa y tal. Mandan 56 personas a negociar con los americanos. 56, sí. Que yo no entiendo. Que porque yo no entiendo, los creen muy importantes, entonces que mire la delegación que le trajimos. Pero yo les decía ayer, bueno, primero que todo, no conocen el Zoom. Sí. Y lo segundo quiere decir que la embajada no sirve para nada. Sí, eso es verdad. No, y que la verdad, pues, dígame, explíqueme cómo un gobierno que ha criticado sus miembros toda la vida el capitalismo y al país del norte manda una delegación de 56. Es una contradicciones por donde usted mire. Pero bueno, hasta aquí llegamos con este espacio. Queda invitado para una próxima. Cuando me inviten vengo con mucho gusto, me agrada. Saludos a la mamá. A todos. Y al papá, hombre. Y nosotros nos vemos en un próximo Tendencias. Feliz noche.